8 de la mañana con 2 minutos, las 8 de la mañana con 2 minutos, estamos de regreso, nueva hora de actualidad en Infinita por la 100.1, infinita.cl. Hoy en el estudio el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Buen día. Vaya estreno, ¿ah? Buen día, ministro. Bueno, vaya día, sí. Sí. Pero bueno, aquí estamos otra vez. Ya, bien. A ver. Primera vez como ministro de Seguridad Pública en el estudio, Acá, estaba pensando. Sí, yo creo que sí. Ha pasado en todas sus condiciones por aquí. Por aquí sí. Ministro, fue un estreno difícil por varias razones, pero fundamentalmente porque me imagino yo que instalar un ministro con toda lo que un ministerio de esa envergadura, con todo lo que significa después de lo mucho que se discutió y con una tarea tan fundamental como es hacerse cargo de la seguridad en un país que ha ido viendo crecer la inseguridad y que tiene a la gente con una sensación de inseguridad muy profunda. Pero el estreno fue complicado por lo que pasó en el Monumental. Uh-huh. Y ya tenemos mil detalles que revisar en torno a eso, ¿verdad? Pero usted ayer hizo anuncios que parecen bien significativos y que pueden hacer mucho sentido porque, claro, si uno revisa las atribuciones que va a tener el Ministerio de Seguridad, la verdad es que el plan Estadio Seguro parecía sobrar, ¿ah? Pero coincide con lo que pasa en el Monumental, el anuncio de que se termina el plan Estadio Seguro. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de esa situación? ¿Y qué representa el caso del Monumental en esta lógica de instalación del Ministerio de Seguridad? Porque no puede desconocerse que es un hito. Y es un hito en el que además murieron 2 personas. Sí. Es como la lógica de, ¿qué estamos esperando? ¿Que muera gente para? Bueno, aquí ya pasó. Es un hito y también creo que la gravedad que reviste que en un evento deportivo o a consecuencia de un evento deportivo, aunque hubiese sido en la zona perimetral, fallecieron 2 personas. Eso Uh-huh. es grave en sí mismo, en el fondo. Lo que hay es que de conformidad a la ley que crea el Ministerio de Seguridad tiene competencias en términos preventivos y para evitar la ocurrencia de delitos en eventos masivos, que incluye los partidos de fútbol, Uh-huh. los partidos de fútbol profesional, y además de eso administra el registro al cual está asociado la ley de fútbol, del espectáculo de fútbol profesional, ¿no? Que es una ley que tiene ya más de 30 años en el fondo. Y el Estadio Seguro es un programa presupuestario. De hecho, orgánicamente no existía en el Ministerio del Interior, y como consecuencia de la creación del Ministerio de Seguridad y el traspaso que se realiza al Ministerio de Seguridad de una serie de atribuciones, lo que se traspasa es un set de contratos honorarios que forman parte de un programa presupuestario. Y lo que el Ministerio ha evaluado hace un rato es que lo que corresponde es, a propósito del nuevo Departamento de Orden Público y Eventos Masivos, que el fútbol forme parte de esa estructura, porque en relación a otros eventos masivos que tienen ciertas particularidades, tienen elementos comunes que tienen que ser abordados de modo similar. Esto especialmente respecto de lo que sucede en 3 ámbitos. Uno, lo que sucede en el interior de los recintos; otro es lo que sucede en las zonas perimetrales; y la tercera, la que puede ocurrir en otros sectores de la ciudad cuando se realizan eventos de estas características. Eso tiene que ver con la seguridad al interior de los establecimientos, que es responsabilidad de los organizadores, y en consecuencia donde se aplican las obligaciones que provienen de la Ley de Seguridad Privada. Lo que sucede en las zonas perimetrales, que tiene que ver con la seguridad de acceso, donde hay obligaciones mixtas, tanto de los organizadores, por ejemplo, las cámaras, por ejemplo, los controles de acceso, y también el resguardo del orden público, y lo que está fuera de ese perímetro, que es competencia de las fuerzas de orden y seguridad pública. Pero en cualquier caso, la operación equilibrada de esas 3 cosas son claves para la seguridad al interior de este tipo de eventos. El fútbol, por sus características, es un evento masivo recurrente. Ocurre todos los fines de semana, en 2 o 3 jornadas, en distintas regiones del país, que supone una demanda de servicios policiales de determinadas características, que supone también impactos en otros servicios que se gestionan en una región, en una localidad, por ejemplo, el transporte. Y por eso es necesario mirar
esto en una perspectiva un poquito mayor, porque de lo contrario quedamos focalizados exclusivamente en el fútbol, que es muy relevante, pero hay una serie de aspectos adicionales que son comunes en eventos masivos y que tienen que ser observados de esa pero manera. los eventos masivos que en el propio discurso del gobierno y lo que le hemos escuchado a usted se están asociando a la Comisión de Crímenes, o sea, ya no estamos hablando de los barristas, ni del barrismo social, ni nada de eso, sino que estamos hablando abiertamente de organizaciones criminales. Así es. Usted lo hizo así ayer. Así es. Está asociado, eso está asociado hoy día a las barras bravas y las barras bravas están asociadas al fútbol. Así que los otros eventos, espectáculos masivos, un show, un cantante, etcétera, tienen una naturaleza distinta dada esa característica irrefutable, ¿verdad?, que el propio gobierno hoy día instala como parte de la conversación. Bueno, pero es que eso tiene que ver... el primer aspecto al cual yo he hecho referencia tiene que ver con la seguridad y la organización de los eventos masivos. Luego, es que sucede al interior de los eventos masivos. Hay eventos masivos que tienen una particularidad y que se estructuran de un modo tal donde hay distribuciones de droga, por ejemplo, ¿no? Sería una manera de abordar. En el caso del fútbol, y en esto yo he sido bien cuidadoso en distinguir a las personas que asisten al estadio y que desean transformar el fútbol en una experiencia de distracción, de participación y Como también lo en que algún debería sentido ser, digamos, de compartir familiarmente, de aquellos que utilizan el fútbol con propósito para la comisión de ilícitos. Y lo que sucede en este caso en particular es que hay suficientes datos, y es lo que yo creo que hay que mirar en una perspectiva un poquito distinta, que determinados miembros de organizaciones de barras utilizan la participación en la misma para la ejecución o la comisión de delitos dentro de los establecimientos con ocasión de un partido de fútbol o en las zonas perimetrales donde estos se desarrollan. Y en algunas de ellas, y yo por eso he sido tan claro, lo que hay dentro de ellas son verdaderas organizaciones criminales, es decir, más de 3 personas concertadas para la ejecución regular de determinado tipo de crímenes, en el fondo, ¿no? Y hay investigaciones que se encuentran en cursos con ese fin. Yo quiero ejemplificar con lo que sucedió el otro día en el partido de Colo-Colo el día jueves. Sí. ¿Por qué es tan relevante sacar esas personas del estadio? ¿Por qué es tan relevante ir por quienes organizan este tipo de situaciones, sean quienes las ejecutan, sean sus financistas? Ocurre una tragedia fuera del estadio, que nadie duda, que está en objeto de investigación, y lo que ocurre dentro del estadio es un grupo de 30 personas que son capaces de alterar el normal funcionamiento del recinto, pero no solo eso, sino que ponen en peligro también a los jugadores que están dentro de la cancha. Yo creo que ese tipo de acciones también suponen un rol activo por parte de los clubes. Yo ayer me junté con la NFP y también me junté con Colo-Colo. Y yo creo que un buen cambio de acción, una buena disposición en los que están asumiendo tanto la NFP como Colo-Colo, que tienen las imágenes, que tienen además identificadas a las personas y que además de eso, en el caso de Colo-Colo, va a interponer las querellas. Entiendo que las estaba interponiendo el día de ayer. Sí. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? 20, 25, 30 personas no pueden transformar esto en una pesadilla dentro de un lugar donde hay 40.000 personas. Ya, pero déjeme preguntarle al tiro una duda, ministro. No nos vaya a pasar lo que nos pasó con el metro en esta cuestión, que finalmente no encontremos al grupo organizado, sino a una suma de personas que actúa de una determinada manera cuando está en un grupo, digamos. ¿Se entiende lo que voy, no? Sí, lo que pasa es porque que si nos vamos a poner a buscar la asociación criminal que hay detrás de esto, eventualmente no la vamos a encontrar y vamos a dejar pasar a las personas que pueden actuar aisladamente y que se potencian cuando están juntas. Mira, aquí hay 2 cosas, que es llamar a las cosas por su nombre y ejercer las acciones que correspondan. Yo creo que una de las... No basta con decir que hay delincuentes y lo que yo creo que hay es una estructura de organización concertada con el propósito de cometer determinados delitos o ocupar el fútbol para cometer determinado tipo de delito, sea dentro, con ocasión o fuera de esos establecimientos. Y yo creo que esas son organizaciones criminales. Lo segundo es, y respecto de esto, yo creo que el gobierno ha sido muy explícito. Hace pocos días el fiscal nacional también se pronunció sobre esto en la misma línea. Lo segundo tiene que ver con las acciones. Y con las acciones tiene que ver con investigar a esos grupos, ¿no? Y por eso el gobierno lo que ha dicho es que va a ejercer acciones penales con esta orientación. Nosotros tenemos conversaciones que vamos a desarrollar con el Ministerio Público. El Ministerio Público también tiene una inquietud similar
para focos investigativos vinculados al fútbol y organizaciones criminales. Entonces, y yo hasta aquí puedo llegar. ¿Hay investigaciones en curso con ese enfoque? La respuesta es sí. Y esperamos nosotros que en algún momento tengan resultados. Pero creo que es bien relevante no ocultar eso bajo la alfombra, decir, mire, estas personas tienen estas características, están siendo investigadas, el Ejecutivo va a ejercer las querellas en este sentido y el Ministerio Público tiene estos focos investigativos. Si usted quiere asistir al estadio y forma parte de este tipo de organizaciones o tiene a su vez orden de aprehensión vigente, mejor no se acerque. Entonces, y eso tiene que ver con separar las aguas. Y eso también supone no solo un rol activo por parte del Estado, sino que también un rol activo por parte de los organizadores. Y por eso llaman las cosas por su nombre, tiene un significado importante, que es salir del romanticismo, pero también del miedo de este tipo de organizaciones, particularmente por sus reacciones en el fondo, ¿no? Déjeme preguntarle, ministro, siguiendo esa misma lógica, porque usted lleva 4 minutos como ministro de Seguridad y sería muy injusto responsabilizar al Ministerio de Seguridad en este tema. Además, desconozco si las competencias que tiene este ministerio, del que estamos todos aprendiendo, están puestas sobre la mesa o no, pero hay demasiada evidencia y documentación sobre cómo los países que han vivido violencia en el fútbol han sabido enfrentarla, y la han enfrentado de una manera concreta, correcta y con resultados a la vista, ¿no? Probablemente el caso inglés es el más reconocido, hay mucha literatura al respecto. ¿Por qué cree que en Chile ha costado tanto poder implementar medidas como las que hay? O sea, ahí el decálogo de cosas que han hecho, cualquiera lo puede revisar y parecen de bastante sensatez y no de tanta complejidad. A ver, nosotros tenemos esta discusión hace 30 años, cuando se dictó la ley de violencia en los estadios en primer lugar, luego cambió de denominación. Segundo, el esfuerzo de Estadio Seguro, cuando yo dije Estadio Seguro fracasó en su enfoque y su aplicación, pero estaba, ojo, inspirado en un propósito muy concreto en el fondo, ¿no? Todas las administraciones han vivido, han tratado de abordar este tema con muy distintos enfoques. Y el elemento común siempre ha sido lo que pasó en Europa, por ejemplo, ¿no? El caso no solo de Inglaterra, el caso de Italia, en fin, el caso de España, etcétera. Hay como una serie de experiencias. De hecho, Estadio Seguros nace en un contexto similar donde habían ocurrido eventos muy complejos y muy violentos al interior de los estadios. Y por eso limitar el tema del acceso, las entradas, la relación concertada entre barristas y dirigencias para la distribución de entradas, etcétera. Pero hay una dimensión que yo creo que tiene que ver, y ha sido parte de la conversación de estos días, donde hay que tomar decisiones e inversiones que los clubes tienen que llevar a cabo. Y también tenemos que concertar acciones conjuntamente con los privados y el Estado con ese fin. Un ejemplo de esto es el Registro Nacional de Hinchas, que en el fondo lo que apunta es a la biometría. Se va a poner un plan piloto. Se está desarrollando y ha sido hasta ahora exitoso. Tiene que ver también con el mecanismo de cómo opera la venta de entradas, cómo opera el mecanismo de los abonos, etcétera. Un rol proactivo por parte de los clubes, pero sobre todo hay un tema de inversión en infraestructura. O sea, nosotros hemos ido progresivamente este último tiempo aumentando los desórdenes que habían disminuido, en el fondo, ¿no? Y también los daños. Y eso supone que los clubes tengan que denunciar, pero también realicen inversiones en infraestructura. Hay algunas experiencias que son buenas, hay otras que probablemente son muy deficitarias. Lo que quiero decir con esto es que sin inversión en accesos y tecnología al interior de los establecimientos, las experiencias a las cuales te hace referencia se basan principalmente en eso, en el fondo, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, o en el del Reino Unido, la Gran Bretaña, para ser más preciso, lo que se hizo es que los estadios, por ejemplo, no venden la cantidad justa de entradas, no hay público de pie. Así es. Y por lo tanto uno tiene un registro exactamente de quiénes están y uno efectivamente sabe que no hay personas de pie que no pagaron su entrada. Y obligaron a la modernización de estadios y aplicar tecnología. También es cierto, sin embargo, que el financiamiento se otorgó a través de créditos que prestó el mismo Estado para poder modernizar esos estadios, porque los clubes por sí mismos no tenían esa capacidad. Nosotros vivimos además de la realidad y que muchas veces
los clubes utilizan estadios que son municipales, por lo tanto tenemos una diferencia respecto a eso. Entonces, yo sé que cada país enfrenta su propia realidad, no es evidentemente los mismos ingresos británicos que los que pueda tener Chile, pero fórmulas hay, digo, para poder encontrar soluciones a este tema, porque uno no se imagina un estadio en Chile de alta convocatoria con gente toda sentada. Pero no solo eso, simplemente basta que un partido de alta convocatoria, tú mires la imagen de las tribunas y veas dónde están las vías de acceso libres. Claro, no están. No se ven. Y eso probablemente es que en ocasiones se venden más aforos de los que correspondan. En fin, hay tecnología, hay responsabilidad también de los clubes en la manera en que esto realiza. Y un tema que no es menor, que tiene que ver con la entrada en vigencia este año también de la Ley de Seguridad Privada. El elemento común, tanto de observación por parte de la NFP como de los clubes, es que también tenemos un déficit muy grande en las empresas de seguridad privada. O sea, nosotros hemos trasladado efectivamente obligaciones de seguridad privada a los clubes, pero también las empresas de seguridad privada dejan mucho que desear. Y ahí hay un esfuerzo que va a tener un ajuste muy significativo para ese tipo de empresas y la certificación de sus guardias con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Privada. Por eso yo he dicho estos días que esto es un mecanismo de cooperación público-privada, porque hay otra consecuencia. ¿A quién perjudicó? Además de la tragedia para las familias de las dos personas que fallecieron. El principal perjudicado de lo que ocurrió el otro día es el club. Primero, porque pierde recaudación. Segundo, porque va a perder probablemente... Va a ser castigado. Va a ser castigado. Probablemente su multa inicial es cerca de $2 millones. Pero además hay un costo reputacional muy grande, ¿no? Por sus auspiciadores, ¿no? Cuando una situación en torno a eventos masivos que está auspiciado por determinado tipo de marca es negativa, o sea, lo que van a hacer esas marcas es esencialmente retirarse. Entonces aquí, por conveniencia, por convicción, es necesario abordar la seguridad y que esos espectáculos, eventos masivos transmitan el disfrute. Y esto tiene que, en el caso del fútbol, tiene esta dimensión social, ¿no? Entonces tiene un impacto en la seguridad pública que es relevante observar. Ministro, desde la perspectiva de la seguridad pública ya se generaron varias reacciones cuando usted dijo que Carabineros dentro de los estadios no, porque eso sería subsidiar a los clubes en este caso. Pero es un tema de seguridad pública. Entonces, ¿la seguridad pública llega hasta la puerta del estadio? Es que recuerde que esta es una discusión que nosotros tuvimos hace muchos años, cuando de hecho se modificó la ley. ¿Y por qué imponer obligaciones de seguridad privada a los organizadores de estos eventos? Y por lo tanto, como tales, debían hacerse cargo de esas obligaciones, sujetas, por cierto, a la supervisión y control de la autoridad. Y por eso las obligaciones de resguardo al interior de un establecimiento, como puede ser en otros eventos masivos, son por parte de los organizadores. Y si no están sujetas a sanciones, y si no hay un régimen de responsabilidad solidaria por parte de ellos, la ley en este sentido es bastante clara. Y luego tienen obligaciones hasta la zona perimetral, ¿no? Que de conformidad a la ley hasta 1.000 metros en torno al ingreso del establecimiento, donde hay obligaciones de registro de imágenes, en fin, hay otra serie de cosas. Y por cierto, el control del orden público es del Estado hacia el exterior. Bueno, pueden haber planes operativos y tácticos de las policías en las zonas próximas al estadio o en el lugar del estadio. La respuesta, dependiendo del tipo de evento, es que sí, pero eso sigue siendo la seguridad al interior del establecimiento por parte de los organizadores. Ya, pero los organizadores cuando pasó lo que pasó en la cancha, con el ingreso de los hinchas a la cancha o de los delincuentes a la cancha, ¿podría haber entrado Carabineros también? Lo que sí, pero ahí es una buena aproximación como lo plantea usted, porque esto a propósito de estas conversaciones, para eventos de estas características, por ejemplo, los clubes no tienen protocolos de zonas seguras para los jugadores. Ajá. Entonces, cuando irrumpen esos 30, 40 y rompen con una... Además, y que andan con unos peñascos que yo todavía quiero saber dónde la los pregunta sacaron. Es por qué estaban ahí, sí, en el fondo, ¿no? Otro de los afectados fueron los jugadores. De hecho, los jugadores, preguntando estos días si ellos habían sido informados cuál era su zona segura, en general no están informados cuál es su zona segura. Entonces, lo que quiero decir con esto es que dentro de lo que ocurra de quienes participan del espectáculo también deben existir medidas de seguridad protocolizadas para zonas seguras en el caso de los jugadores. Y lo que usted está diciendo respecto de Carabineros no quiere decir que no vaya a haber Carabineros dentro de un estadio en una situación determinada. Para abordar situaciones que puedan afectar específica, seriamente. de manera reactiva. Otra cosa distinta es que usted tenga
permanentemente a No la policía. preventivos, No sino más bien preventivos. reactivos. Así es. Ya. ¿Y qué pasa con el tema de la inteligencia? Se lo preguntaba a Harold McNichols también Sí. en un tuit a propósito de la muerte de estos dos jóvenes y el llamado a la avalancha en redes sociales. Sí. Aquí hubo un llamado a hacer avalancha en redes sociales. A ver, los casos de avalancha en redes sociales para eventos masivos suelen ocurrir en aquellas situaciones donde un evento vende sus tickets muy rápidamente. Ese es un indicador de riesgo porque implica que van a haber personas que se querían quedan ingresar. fuera. Lo segundo es que hay comunicaciones que son estas públicas, pero también hay comunicaciones privadas donde se invitan a este tipo de situaciones. ¿Quiénes invitan a ese tipo de situaciones? Regularmente quienes quieren provocar desórdenes por algún motivo o bien utilizan a personas para participar de esa avalancha para que terceros ingresen. No es que en materia de eventos masivos no existe inteligencia. Los Carabineros, producto de esto, está trabajando en un plan de fortalecimiento que en su oportunidad va a informar, y uno de los aspectos de qué modo va a utilizar las informaciones de inteligencia para este fin. Pero lo que quiero decir en estos términos es que cuando tiene comunicaciones de esas características en redes sociales, lo que esto demuestra era la vulnerabilidad del segundo de los anillos a los cuales estaba esto asociado. Y esto también tiene que ver con la obligación de los organizadores, pero también en algún sentido, que es lo que está evaluando Carabineros, es cómo fortalecer la estructura de anillos que tiene para resguardar precisamente los temas de ingreso. Ministro, lo llevo a otro tema. Vamos. Ya, una última pregunta que tiene que ver con los barristas. ¿Usted ha recibido amenazas de la Barra Brava, no? ¿Yo? Sí. Hasta ahora, que yo sepa, no. No, y sabría, ¿no? Se me imagino. ¿Ah? Y sabría. Y yo supongo que sí. Ya. Pero según algunos, después de esto mi nivel de riesgo aumentó. Sí, por supuesto. Pero no, hasta ahora pero yo no. hasta ahora no he recibido amenazas. ¿Qué tan peligrosas son en estricto rigor esas amenazas para las autoridades, dirigentes del fútbol, futbolistas, sus Yo creo familiares? que sí, yo creo que hay que tomárselas en serio porque son especialmente amenazas de agresiones. Mire, yo estos días, el día sábado estuve en el monte, fui a visitar a la alcaldesa porque ustedes saben que estos días producto de derrumbar y demoler narcomausoleos, en el caso del monte, 4 narcomausoleos, hubo una reacción y se incendiaron vehículos municipales. El monte es una comunidad muy pequeña y por lo tanto tuvo un gran impacto. Algunos de los narcomausoleos está vinculado a hinchas del fútbol. Y yo pasé por el costado del narcomausoleo. O sea, nadie me puede contar cómo no, al costado de un condominio donde las murallas estaban copadas con rayados de miembros de una barra. No le estoy atribuyendo esa barra. Lo que quiero decir es que en los barrios de la ciudad también esos actos de violencia se representan. Es decir, lo que quiero decir es que no solo estaba vinculado a autoridades o dirigentes, también a la convivencia en torno a los barrios. Muchos de esos barrios reúnen barristas que en esos lugares luego se trasladan a los estadios que ocupan o, comillas, secuestran buses de la locomoción pública para trasladarse. Entonces hay una dimensión de la ciudad en torno a los temas de seguridad y barras que yo creo que es conveniente observar más allá o no de las amenazas que sufren. ¿Usted hace una autoridades. conexión bien directa entre el mundo de las barras bravas y el narco? Yo creo que hay un sector del microtráfico que está vinculado a barras, sí. Esa es mi opinión. ¿Qué conclusiones tiene? Y disculpa, yo creo que hay una precaución adicional que quiero ser bien explícita en esto. Aquí estamos mirando el fútbol profesional, que está muy controlado, que está muy evaluado. Yo creo que hay que mirar lo que está pasando en el fútbol amateur, que es algo que nosotros debiéramos observar con más atención, pero es un tema de seguridad que es conveniente mirar con otros ojos. Ministro, el Ministerio de Seguridad también se ha hecho parte en torno al caso del accidente de esta embarcación cuyos Sí. pescadores desaparecieron. Búsqueda que se mantiene, entiendo, solo hasta el día de hoy. Explíquenos la lógica del Ministerio de Seguridad Pública participando de un caso como este. Sí, lo que pasa es que antiguamente recuerden que el Ministerio del Interior tenía 2 grandes atribuciones, que era interponer acciones penales, voy a explicar en grueso, ¿no? Sí. Aquellas que están vinculadas a la ley de seguridad del Estado, y la segunda, que aquellos hechos, delitos que están categorizados, uno de ellos el homicidio, cuando son de alta connotación pública, ¿no? Y tienen un impacto para la población. Esta segunda de las atribuciones de este grueso se trasladaron al Ministerio de Seguridad, quedando ley de seguridad del Estado en el interior.
Y este es un caso que tuvo un alto impacto público, que afecta a una comunidad y que por lo tanto el Ministerio de Seguridad tomó la decisión de querellarse en ese contexto, en el fondo, ¿no? Eso es esencialmente la razón que explica la distribución de competencias. Porque no vamos a decir que el ministro Cordero sigue siendo el abogado del gobierno. Además. No es algo que me o sea, todas las querellas ahora van a pasar por seguridad. Sí. Por O sea, ejemplo, un las querellas... Colo-Colo está interponiendo su querella, nosotros vamos a interponer la del Ministerio. Estos días, producto de los desórdenes, se quemó un bus, nosotros vamos a querellarnos por el haber incendiado ese bus. ¿Hubo alguna aprehensión en La Moneda al día después? Porque pasaron cosas de desórdenes que uno miraba redes sociales y decía, ups, hay como olor a estallido, o por lo menos un poquitito de definitiva no escaló. ¿Pero hubo alguna aprehensión? A ver, cuando los hechos ocurrieron el jueves al atardecer en la noche, yo mantuve una permanente comunicación con Carabineros. Sí, terminé mi jornada muy tarde esa noche. Y el monitoreo de los principales lugares de la ciudad que se mantuvo. Había muchos llamados por redes sociales al día siguiente que se mantuvieron con relativo control. Hubo más que una preocupación, una ocupación con Carabineros en los temas de impacto sobre orden público, que yo creo que se abordaron adecuadamente bien. Ministro, ¿permite esto que está pasando y el hecho de que el gobierno ahora hable en los términos en los que habla, se exprese de la forma en que se expresa respecto del origen, de la asociación criminal que puede haber acá, del vínculo con el narco, también de las barras bravas? ¿Permite hacer una revisión de una postura un poquitito más en el tiempo en torno al estallido? Porque, pucha que se romantizó el tema de las barras bravas con el estallido social en su momento, ¿no? Eran como los guardianes protectores, eran los colocolinos con la garra blanca con los de abajo, y eso era muy bonito en su momento. Pero desde entonces, yo me acuerdo desde entonces, cuando nosotros hicimos los diálogos infinitos y conversamos con ustedes en otra calidad, en más de alguna oportunidad, ya había una asociación que muchos expertos estaban poniendo sobre la mesa entre el narco, el crimen organizado y las barras, pero era tal el nivel de romanticismo con el que estábamos enfrentando el tema que nadie lo quiso poner bien sobre la mesa. De hecho, el programa de gobierno tampoco se hizo cargo en nada de eso. Hablaba del barrismo social. Yo creo que hay, cada momento tiene su acción y cuando uno gobierna el país que tiene, no el país que le gustaría tener. En el fondo esa es la particularidad cuando uno está en el gobierno, ¿no? Y yo creo que a propósito de la referencia a la que usted señala, yo creo que los énfasis en la discusión en torno al estallido social estaban puestos en otro momento y probablemente no se puso atención en algunos efectos colaterales, pero el principal está asociado a los temas de desigualdad y distribución. Hay algunos efectos colaterales o elementos colaterales que estuvieron asociados ahí que podríamos haber observado con más atención, no cabe ninguna duda. Perdimos harto tiempo como consecuencia de eso. Sí, y yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Y por eso lo dije hace poco rato. Creo que ocupar el lenguaje preciso para referirse a qué es lo que determinado tipo de personas o organizaciones utilizan el fútbol para actuar como organizaciones criminales, creo que es la manera transparente de abordar este tipo de asuntos. ¿El fútbol va a seguir suspendido a nivel de estos eventos grandes hasta nuevo aviso? No. ¿O fue solo lo del clásico? De hecho, del lo que domingo sucedió por la ese día no se suspendió la fecha, se suspendió solo ese partido. Ya viene Semana Santa, la fecha que sigue se irá abordando con normalidad. Y tiene mucho que ver también con el compromiso que han asumido la NFP y los clubes. Yo de verdad, ayer tuvimos 2 buenas reuniones, hemos tenido diferencias públicas, pero yo creo que lo mejor es sentarse a conversar y decidir plantearse esas diferencias directamente. La NFP asumió una serie de compromisos y yo creo que esto es lo otro. Lo que no puede volver a suceder, que es parte de nuestra historia anterior, ¿no? Que detrás de cada crisis hay una reunión, hay compromisos que luego no se cumplen. Y yo creo que los incentivos están dados, entre otras cosas, porque yo creo que la NFP está desarrollando una cosa relevante en términos del Registro Nacional de Hinchas, que va hacia la biometría, efectivamente.
Y lo segundo, porque Chile tiene el desafío de la organización del Mundial Sub-20 y por lo tanto todo lo que pueda ejecutar y avanzar como señales de seguridad son muy clave en este periodo. O sea, porque vamos, digamos, con el marcador en contra. O sea, ¿han visto lo que pasó la semana pasada? Y por eso hay que tomárselo. Por eso están los incentivos adecuados para Ahora, esto. nosotros hemos tenido muchas iniciativas que en los últimos años, en múltiples propuestas, porque son múltiples, pero la verdad es que no avanzan por falta de acuerdos políticos, uno podría decirlo, sí, pero también fundamentalmente por la influencia que ejercen las barras sobre dirigentes deportivos y también sobre dirigentes políticos. Y ahí, ¿cómo se interviene? ¿Cómo se interviene esa influencia? Influencia, estoy siendo quizás demasiado diplomático, porque más bien es una amenaza. Bueno, parte de esto tiene que ver con el cambio de actitud, ¿no? De llamar las cosas por su nombre y decir, mire, si usted las califica de organizaciones criminales, no solo vamos por ellos, sino que también por todos aquellos que los facilitan o bien los financian. Punto. Y yo creo que esa es la manera correcta de volver a recuperar esos espacios públicos. Yo creo que ese día en el estadio habían 40.000 personas y 30 no pueden terminar por comprometer a un grupo de personas que... Eso es lo que pasó adentro. Eso es lo que pasó adentro. Lo que pasó y luego afuera lo que pasó fue lo que afuera... generó la crisis... Sí, y lo que pasó afuera tiene que ver también en cómo se utilizan estos eventos para cometer otro tipo de ilícito, donde lamentablemente hay 2 víctimas fallecidas que nada tenían que ver en lo que estaba sucediendo ahí. Muy bien, pues ministro, muchísimas gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Muy buen día. Ya. Tengo tanto material para el podcast que Así vamos es. a hacer terminado el 12 de marzo, le digo al tiro, ministro. Ya. Que esté muy bien. Que le Las vaya muy bien. columnas que dejó de escribir Luis Cordero. No, este podcast va a sorprender, Va a golpear. va a golpear. Chao, Gracias, ministro. ministro. Chao, chao, que esté Gracias. muy bien. Cuídese. 8:33.